Imagina que dentro del cine, dentro de tu departamento, haces algo por primera vez o quieres hacer algo innovador. O bien lo haces improvisando y eres un genio y te sale todo bien, o bien necesitas hacer pruebas y necesitas hacerlo todo paso a paso para que todo salga correcto justo el día de la producción. De eso es de lo que trata el vídeo de hoy, de las pruebas de producción. Vamos a por ello. Bueno, como he dicho, las pruebas de producción son muy necesarias, muy necesarias para lo que es la producción en sí. Imaginamos que tenemos que hacer algo complejo o tenemos que hacer algo que no hemos hecho nunca y por supuesto tenemos que hacer unas pruebas. También estas pruebas van relacionadas con lo que nosotros mostramos al director. Es decir, si nosotros tenemos dos tipos de maquillaje, pues esos dos tipos de maquillaje son dos pruebas que se hacen y dos pruebas que se enseñan. O nosotros tenemos una armadura que crear para lo que es la producción. Bueno, pues nosotros dentro del departamento de arte hacemos dos armaduras, las enseñamos al director y de esas dos armaduras se seleccionará una. Por supuesto, esas dos armaduras ya son una prueba de lo que nosotros tenemos que hacer. Todo esto, como siempre, lo vamos a ver paso a paso con la definición y cómo construir estas pruebas de producción. Así que venga, vamos con la definición. Bueno, la definición extraída siempre de mi blog nos dice así: las pruebas de producción son, como su propio nombre indica, pequeñas pruebas o grandes pruebas o muestras que nos indican el camino a seguir en la producción que llevamos a cabo. Estas pruebas son específicas y únicas de cada una de las producciones y siempre están bajo las indicaciones o supervisiones del director, que es el que cierra todos los procesos creativos de cara al resultado final. Las pruebas de producción se realizan en la fase de preproducción, casi con toda lógica. Sin embargo, se puede dar algunas pruebas en la fase de postproducción, aunque estas últimas serían más variaciones o versiones que pruebas. Lo ideal, no obstante, es ir a la producción con todas las pruebas hechas, incluidas las de postproducción. Otra cosa a tener en cuenta es que estas pruebas de producción se realizan en todos los departamentos involucrados en la producción, sobre todo si tienen uno o más elementos complejos en la consecución de la misma. Y si esta producción contiene puntos innovadores, estas pruebas deberían ser más concienzudas, incluso realizarlas en alguna producción previa. Bueno, todo este ámbito de las pruebas de producción se hacen siempre en preproducción. Por supuesto, cada departamento tiene que ir preparado para el día de rodaje, para la producción o la fase de producción. Entonces, cada departamento tiene que hacer sus propias pruebas, ¿vale? Nosotros tenemos, por ejemplo, fotografía, y fotografía quiere conseguir, digamos, una fotografía desaturada, una fotografía épica. Bien, pues previamente este fotógrafo ha cogido una serie de pruebas, una serie de clips con ese tipo de fotografía que va a mostrar. Entonces, obviamente se las muestra al director y este director selecciona, pues, digamos, el contexto que más le ha gustado o el look que más le gusta de esas pruebas que el director de fotografía ha presentado. De la misma forma, nosotros, por ejemplo, podemos tener un sonido muy complejo. Nosotros podemos tener o plantear un diseño de sonido o una ingeniería de sonido muy compleja. Bien, pues eso entonces hay que hacerlo antes, hay que hacerlo previamente. Por ejemplo, en este caso se me ocurre la película de Mad Max, donde la banda sonora va montada en la propia persecución. Es decir, nosotros tenemos un camión lleno de altavoces y un guitarrista que va tocando mientras que va avanzando esa persecución. Bien, pues todo ese diseño hay que hacerlo previamente. Es decir, nosotros tenemos el camión, que esto ya dependería del departamento de arte, ahora pondremos ejemplos del departamento de arte, pero tenemos que tener, si vamos a tocar en directo, tenemos que tener, digamos, el equipamiento para tocar en directo. Si no vamos a tocar en directo, bueno, pues el departamento de sonido tiene que tener previsto cómo integrar esa banda sonora dentro del film y en los momentos en los que aparece. Bien, bueno, pues todo eso, como es muy complejo, como habéis visto, pues lo llevamos a las pruebas de producción y ahí es donde vemos en cada momento qué es lo que necesitamos. Y así, pues el resto de departamentos. Nos vamos a ir ahora al departamento de maquillaje. Si nosotros tenemos una caracterización muy compleja, obviamente no podemos dejar esa caracterización para el día de rodaje. Tenemos que hacer esa caracterización antes, tenemos que ensayarla antes e incluso tenemos que hacer muchos preparativos antes, porque nosotros en realidad tendríamos que sacar un molde de la cara del actor o un molde del cuerpo del actor
moldearlo, esculpirlo, pintarlo, hacer X cosas que tenemos que hacer o X procesos que tenemos que hacer y luego probarlo en el actor, y una vez el director haya dado el visto bueno de que todo está correcto, pues eso estandarizarlo y llevarlo a producción. Cuando digo estandarizarlo es, digamos, crear, bueno, pues 1 o 2 máscaras o 3 máscaras o 7, las que hagan falta, 3 o 4 cuerpos, para que, bueno, pues si recibe una herida ese cuerpo habría que desecharlo. Bueno, pues tenemos otro preparado. Pues todo esto se hace en las pruebas de producción, y aquí se hace no solo la prueba, sino que la planificación, y sobre el visto bueno de la prueba se hace la planificación. Por último, y antes de continuar hacia las pruebas del departamento de arte, que son más extensas, como digo siempre, si os está gustando el vídeo, like, suscribiros, campanita, redes sociales, muchas cosas en las redes sociales, y ponerme aquí qué os parece esto de las pruebas de producción. ¿Sabíais que había pruebas de producción? ¿Sabíais que todos los departamentos están involucrados en sus propias pruebas? ¿Sabéis que todo se hace en la preproducción y que el director da el visto bueno sobre todas estas pruebas? Cualquier cosa, comentármelo aquí en la caja de comentarios, y así continuamos hacia el departamento de arte. El departamento de arte he querido sacarlo un poquito del apartado para hablar más extensamente sobre él. ¿Por qué? Porque en este caso el departamento de arte, como todos sabemos, se encarga del atrezo, la escenografía y los conceptos. Los concepts, como pueden ser, bueno, pues los coches de Mad Max, o como pueden ser las espadas del Señor de los Anillos, o como pueden ser cualquier cosa relacionada con la utillería, con vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, para este departamento sí que es esencial hacer las pruebas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando montamos un escenario no solo tenemos que montar el escenario, sino que tenemos que ver los materiales esenciales para que si el actor tiene que interactuar con el escenario, lo haga adecuadamente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una coreografía de acción y un personaje le pega un puñetazo a otro y lo esquiva y rompe el escenario. Se me ocurre, por ejemplo, Matrix, ¿no? Que estamos en una columna y que se lía a dar puñetazo el señor Smith, por ejemplo, o Neo, y rompe esa columna. Bien, obviamente eso no está hecho de ladrillo. Bueno, pues tendremos que adaptar ese material. Tendremos que ver si el material nos convence o no nos convence a la hora de rodaje. Entonces nosotros tenemos que hacer una prueba con respecto a eso. Por supuesto, si nosotros hemos trabajado sobre ya muchos proyectos, sí que tenemos orientación sobre qué utilizar. Pero la prueba hay que hacerla, o se debería hacer, porque no podemos llegar, como digo, al azar a la producción. No podemos llegar con todo ahí abandonado a su suerte, porque puede salir mal o puede salir bien. Y si sale mal y has gastado muchísimo presupuesto, muchísimos millones de dólares o de euros en una película y sale mal, eso es la desaparición de cualquier técnico que participe en esa película, tal cual. Otro ejemplo de escenarios es cuando nosotros tenemos una acción dentro de un escenario, dentro de una escenografía, de un set, y los protagonistas pues tienen una coreografía y se dan varias veces con el suelo o varias veces con la pared, o impactan repetidas veces contra el escenario o contra lo que es el entorno. Bien, pues para eso también se utilizan materiales especiales, en este caso materiales acolchados que absorben el impacto que da, bueno, pues la cara contra el suelo o el golpe que hay de espalda con la llave de judo, etcétera, etcétera. Todo esto obviamente también se hace con la coreografía, porque la coreografía también hay que ensayarla antes y hay que hacer pruebas antes. Esto, como he dicho, se va a todos los niveles de todos los departamentos, incluido por supuesto los actores y el departamento de dirección, que estarán coordinando todos estos movimientos, todas estas coreografías, etcétera, etcétera. Luego, dentro del atrezo, pues tenemos las botellas y los vasos que se rompen contra la cabeza de alguien. Bien, eso no son botellas, obviamente, pero hay que hacerla y hay que probarla. Hay que probar que eso funciona. Por ejemplo, armas cuando no es necesario dispararlas o cuando van enfundadas. Bueno, pues todo eso también se prueba. O espadas, por ejemplo, cuando digamos que tienen que tener un mecanismo porque el actor es empalado, ¿no? Bueno, vale, pues esas espadas suelen tener un mecanismo. Ese mecanismo también hay que probarlo antes, y después de probarlo pues pasar a la estandarización, como en el caso del maquillaje. Y por último, dentro del departamento de arte tenemos los concepts, ¿vale? Vamos a ir directamente a un ejemplo, el Batmóvil de Batman. Este Batmóvil hay que probarlo.
hay que probarlo, hay que hacerlo, es un concepto que hay que diseñar porque obviamente no existe. Nosotros podemos coger una carrocería de un coche, un motor de otro, etcétera, etcétera, pero lo que tenemos que hacer es montarlo y probarlo. Y una vez lo probemos, estandarizarlo igual que en maquillaje o en otras partes de arte. ¿Por qué? Porque bueno, pues vamos a dar un montón de saltos con ello, porque en algunos casos no necesitaríamos el motor, porque en otros casos necesitaríamos otro tipo de acción, etcétera, etcétera. Pero obviamente, como acabo de decir, lo que tenemos que hacer es crearlo, crear el concepto en sí, montarlo, probarlo, por supuesto, y estandarizarlo. Y del mismo modo podemos extraer ejemplos de todas las películas, de todos los géneros, porque ninguna película está exenta de una forma o de otra de estas pruebas de producción. Bueno, y el departamento digamos que está exento, pero a la vez está en todas las pruebas de producción, es obviamente el departamento de producción. Digamos que el departamento de producción es el que se encarga de dar material o de coordinar todas estas pruebas. Es decir, si nosotros dentro del departamento de arte o dentro del departamento de maquillaje dicen necesitamos esto, esto y esto, bueno, pues el departamento de producción es el encargado de darle ese material o de facilitarle ese presupuesto para que ellos compren lo que tengan que comprar, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, forma parte del presupuesto de una producción que también lo lleva este departamento, ¿vale? Dentro de la producción o dentro de la producción ejecutiva. En este caso, digamos que producción coordina, incluido también lo necesario para dirección y para los actores, ¿vale? Hablar un poquito también de este departamento, de la excepción que tiene este departamento, pero a la vez lo importante que es para todos los departamentos en las pruebas de producción. Bueno, y luego más adelante no solo las pruebas de producción, sino para coordinar todo el film en sí o toda la película. Y hasta aquí el vídeo de hoy con las importantísimas pruebas de producción. Espero que os haya gustado, como digo siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.